¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Hoy vamos a abordar el tema relativo a dos referentes económicos importantes. Uno tiene que ver con inflación y el otro con empleo, que ambas variables están sobre una ruta que nos parece muy favorable, muy positiva para la economía mexicana. La inflación, aquí lo hemos tratado en varias ocasiones, es una especie de impuesto que daña al conjunto de indicadores económicos, digamos en este caso, del país, de México. Pero la mayor afectación que no podemos perder de vista lo padecen, o la padecen, mejor dicho, los trabajadores con ingresos bajos. ¿Por qué razón? Porque merma su poder adquisitivo, su poder de compra. Por eso, siempre cuando hay focos rojos de crecimiento de precios, pues el gobierno y el Banco Central, Banco de México, tiene que intervenir para contrarrestar el comportamiento de altos precios. En este caso, el Banco de México ha intervenido a través de tasas de interés de referencia para contener el aumento de precios de bienes y servicios en el país, y los resultados han sido favorables. Si hacemos dos cortes para tener esta perspectiva, en el 2022 la tasa de inflación fue de 7.82% y la tasa de inflación en el 2023, cierre, diciembre del año pasado, cierra en 4.66%. Esto quiere decir que en efecto, poco a poco la inflación viene cediendo y es una buena noticia para los mexicanos y para el conjunto de la economía, es decir, para el marco macroeconómico del país. Si agregamos además que hay pasos sólidos, firmes, en el mejoramiento del mercado laboral, es decir, en el trabajo formal del país, pues tenemos ahí dos buenos elementos con buenos desempeños. Por un lado, la reducción de la inflación y por el otro lado, la creación de puestos de trabajo formales en el país. Y es cierto, también habría que reconocer que la recuperación del trabajo formal, del empleo formal, no ha sido pareja en el país. Cuando lo vemos en la perspectiva regional o cuando lo vemos en lo específico en las entidades federativas. Pero en el conjunto, en la suma de los esfuerzos de carácter local, pues el empleo viene recuperándose. Veamos algunos datos puntuales sobre estos dos indicadores económicos que nos parecen fundamentales para el análisis. Si vemos en perspectiva el comportamiento de la inflación, decíamos, es muy evidente que hay una reducción de la tasa de inflación de 7.82% en diciembre del 2022 en términos anuales, y en diciembre del año pasado baja a 4.66%. Y luego, ya en este año, 2024, en enero hay un ligero repunte a 4.88% la tasa de inflación, y aquí lo atribuíamos a la denominada cuesta de enero. Es decir, hay un brinquito en nivel general de precios a 4.88%, y luego con el reporte reciente, o a partir del reporte reciente del INEGI, en febrero la tasa de inflación baja a 4.40%. Es decir, si lo vemos en tendencia, es claro que hay una reducción gradual, paulatina, de los precios de bienes y servicios en el país. Es cierto, decíamos también, hay que hacer notar que hay componentes del Índice Nacional de Precio al Consumidor que se resisten de manera clara en esta baja general de precios. Los productos agropecuarios, si bien en su conjunto vienen disminuyendo,
En diciembre del 2022 la tasa era de 9.52, precios de productos agropecuarios, cierra en diciembre del año pasado en 5.66, ambas tasas superiores a la tasa general. En enero de este año sube a 9.75 el incremento de precios agropecuarios y luego en febrero nuevamente disminuye a 4.77 los precios agropecuarios. Sin embargo, cuando revisamos el componente de frutas y verduras, observamos en el reporte que hay un aumento del 15%, pero aún cuando de manera particular revisamos productos específicos, pues es cuando empezamos a observar que hay componentes y productos específicos que inciden de manera negativa en el tema de la capacidad adquisitiva de los ingresos bajos. La cebolla al mes de febrero aumentó 177%, el ejote 39%, el chayote 48% y el frijol 21%. Esto implica por eso que el análisis tiene que verse en términos no solo del indicador global, que en efecto viene disminuyendo, sino de las particularidades de productos específicos y sobre todo aquellos que tienen incidencia en la canasta básica. Eso no hay que perderlo de vista y nosotros lo estaremos señalando en Ecoeconómico. Cuando lo vemos a nivel regional, pues por ejemplo observamos que 8 ciudades del país tienen los mayores incrementos, o por lo menos observan los mayores incrementos por encima de la tasa general. La tasa general a febrero es de 4.40%. Tapachula, Chiapas, reporta una inflación de 6.75%. En estas 8 entidades a las cuales hacemos referencia. Y Córdoba, Veracruz, una tasa de 5.24%. Y ahí en ese rango se mueve Tepatitlán, Jalisco, Mérida, Yucatán, Guatabampo, Sonora, Oaxaca capital, Cortázar, Guanajuato, Tehuantepec, Oaxaca, Córdoba, Veracruz, en ese rango que acabamos de mencionar. Y a nivel de las entidades federativas, los estados con mayores aumentos de precios por encima de la tasa general de 4.40 está Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Colima y San Luis Potosí. En promedio reportan una inflación de 5.30%. Y los estados que registran menor nivel inflacionario, menor aumento de precios, son Baja California Sur, Durango, Tabasco, Guerrero y el Estado de México, que en promedio reportan una inflación de 3.42% por abajo de la tasa nacional de 4.40%. ¿Cuáles son las expectativas de inflación? Aquí vale la pena hacer un espacio en la reflexión de los datos puntuales que nos da el INEGI, porque la encuesta del Banco de México, que aplica el Banco de México en el mes de febrero, los especialistas en economía del sector privado apuntan de que la inflación cerrará en este año en 4.10%. Citibanamex es otra encuesta que aplica entre bancos e intermediarios financieros, estiman que cerrará la inflación en este año en 4.10%. Y el Banco de México, en su reporte correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, prevé ya de que la inflación va a tener un registro en este año de 3.50%. Es decir, en términos de que la meta de referencia del Banco de México es una inflación de 3% más menos 1%, estaría el Banco de México estimando que ya estaría en el rango que plantea el propio Banco Central en la reducción de inflación hacia la perspectiva del 3%. Insisto, aquí quiere decir que la referencia en el análisis es que la inflación va a estar en el rango o en la pauta, mejor dicho,
de 4% para el presente año. Obviamente que en este tenor también tenemos que visualizar la determinación de la Junta de Gobierno del Banco de México para evaluar cuál va a ser la toma de decisión para reducir la tasa de interés de referencia. La tasa de interés de referencia vigente actualmente es de 11.25%. Y todavía, hasta hace 2 semanas, decíamos que pues era prácticamente un hecho de que el Banco de México iba a reducir en 1/4 punto porcentual la inflación en el país. Hoy hay discusión que probablemente la lleve prácticamente, diríamos, hasta el mes de mayo. Que ahora la reunión del 21 de marzo la sostenga en 11.25. Pero también hay analistas que dicen, bueno, es un buen momento, dado que la inflación se redujo a 4.40, pues mantener o hacer una reducción de 1/4 punto porcentual no habría problema. Es decir, bajar de 11.25 a 11% la tasa de referencia. Aquí la estaremos evaluando y seguramente estaríamos dando nuestro análisis al respecto. Esta coyuntura pues nos pone nuevamente en la condición de superpeso. Al cierre del viernes pasado, al cierre de la jornada del 8 de marzo, el peso en relación al dólar fue de 16 pesos con 81 centavos. Si lo comparamos con respecto al mismo día del año pasado, es decir, del 2023, el peso se apreció en 12 meses 7.2%. Ya hemos aquí analizado aristas en relación a ello, pero aquí lo destacable es que el peso vuelve a estar por debajo de los 17 pesos por cada dólar. Y repito, esto tiene sus lecturas, tiene sus interpretaciones, como lo hemos hecho en este espacio. Y el otro tema, el mercado laboral, poco a poco lo hemos venido observando, se ha fortalecido y la masa de trabajadores que están afiliados al Seguro Social viene incrementando. Al mes de febrero, los trabajadores afiliados al Seguro Social, los dados de alta en el Seguro Social, suman 22.3 millones de trabajadores. En diciembre del año pasado, del 2023, era de 22 millones de trabajadores. Esto significa que hay nuevos puestos laborales por el orden de 265,000 trabajos formales, un incremento de 1.2% en este periodo que hacemos referencia. Esto indica que en efecto hay mejoría en el mercado laboral, es gradual, es lento, si lo queremos ver así, pero hay mejoría. El tema que acabamos de comentar es, reconozcamos que es desigual la recuperación y cada región tiene sus propios comportamientos. La región centro del país es la que mayor participa o mayor aporta al empleo nacional, 40.6%. Es decir, de los 265,000 trabajadores, o mejor dicho, empleos generados en el periodo enero-febrero del presente año, el 40.6% se generó en el centro del país. El norte, 27.5% del total, el centro norte, 22.6% y el sur, 9.3% en su aportación en la creación de empleo en el periodo enero-febrero del presente año. A nivel específico, en la región norte, pues obviamente en su conjunto, 6 entidades federativas, que ahí lo pueden ver ustedes, participan de estos 265,000 empleos formales, el 40.6 se genera en la región norte, pero destacan en lo particular Nuevo León y Baja California, que participan o contribuyen al empleo formal durante este lapso a nivel nacional con el 22.9%.
3.2%. En el caso de la región centro-norte, Jalisco y Sinaloa son las que destacan dentro de esta región. Toda la región tiene una participación del 27.5%, pero Jalisco y Sinaloa, en lo específico, con el 15.5% del total nacional. En la región centro, esta región participa en la creación de empleo con 22.6%, son 8 entidades federativas. Destacan por su participación el Estado de México y Guanajuato con el 15.5% durante el periodo enero-febrero. Y la región sur, que aporta en su conjunto el 9.3% del total de empleo generado en este lapso, destacando Quintana Roo con una aportación del 7.1% del total nacional. Las expectativas de empleo lo ponemos en este sentido. Creemos que durante el 2024, así hemos hecho la estimación, el número de asegurados en el país va a aumentar a 22.8 millones de trabajadores, un aumento del 3% en el país. En este sentido, diríamos, el balance entre lo creado en el 2024 y lo que se tenía de asegurados en el 2019, previo a la pandemia, que eran 19.4 millones de trabajadores, en esta gestión de Andrés Manuel López Obrador se han creado 3.4 millones de trabajadores formales, incluyendo la estimación que estamos haciendo para el 2024. Estos 3.4 millones de trabajadores formales estarían por arriba de lo reportado en el 2019. ¿Qué nos dice la evidencia en materia de inflación y empleo? Que ambas variables han formado una buena ruta en la consolidación de la economía del país y que son indicadores que están dando los elementos de sustento para el buen desempeño de la economía nacional. Cerramos con nuestra recomendación de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.